Buenas, el día de hoy vengo a exponer sobre la sociedad del cansancio junto a mi compañero Jairón Ochoa Flores. Los temas que vamos a ver dentro de este tema de la sociedad del cansancio son violencia neuronal, más allá de la sociedad disciplinaria. Tenemos también un sociólogo, Alain Herberg, el cual va a proporcionarnos un pensamiento o explicación sobre el tema. Tenemos también el aburrimiento profundo. Estos temas que acabo de mencionar de mi parte son los que voy a explicar brevemente. De parte de mi compañero Jairón, él explicará lo que es vida activa, pedagogía del mirar, el caso de Bartleby y la sociedad del cansancio para finalizarlo y consecuente las conclusiones. Empezando la introducción, que esta sería la breve introducción, hablando sobre estos temas, también encontramos una explicación sobre la violencia neuronal, donde Espósito, quien fue uno que brindó las explicaciones sobre este tema, se basó mucho en su pensamiento. Vamos a pasar a lo que es la violencia neuronal. En este tema, la violencia neuronal toma parte como referencia, si lo podemos ver desde ese punto de vista, lo que pasa hoy en día, lo que es el caso de esta pandemia. Solo que en este caso, sobre la violencia neuronal, se basa en una enfermedad emblemática. ¿Qué nos referimos con una enfermedad emblemática? Una enfermedad emblemática viene siendo un problema de la sociedad en general, en la cual se basa este pensador Espósito al explicar este tema. Comparando ambos, lo que es la pandemia que tenemos hoy en día junto con esto, vemos muy relativo, ya que nos encontramos con una enfermedad emblemática que azota con fuerza, muy agresiva, y ponen de ejemplo como un virus de gripa o un virus de computadora, que es muy similar. Cuando nosotros tenemos nuestra PC lenta, la tenemos sin espacio en disco, es por un virus. Así pasa con el ser humano de igual manera. El ser humano se enferma, tiene gripa, tiene tos, entonces se siente mal, ya no puede hacer sus labores o sus cosas de una manera mejor o como lo solía hacer antes de estar enfermo. En este caso, la enfermedad emblemática azota con fuerza a la sociedad, ya que la sociedad ya está implantada para hacer sus labores, y es aquí donde entra el tema de más allá de la sociedad disciplinaria. Cuando una sociedad ya está previamente inculcada para lo que va a hacer o lo que debe hacer, no necesita disciplinarse, ¿verdad? En teoría. Pero ya la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, pero aún así parece que no lo ejercen de la manera correcta. Entonces, este tema de más allá de la sociedad disciplinaria nos expone que en el siglo XXI se han caracterizado por ser eficientes en lo que hacen, mas no se disciplinan para ejercer sus labores. En este caso se refiere a todos como sociedad. Sabemos hacer lo que podemos y lo que sabemos hacer, pero no nos disciplinamos. Entonces, como vemos en la imagen, hay unos cubículos y hay un dedo como señalando o inculcando o disciplinando, en este caso, para así poder hacer bien nuestro trabajo, prácticamente como que estén encima nuestro, ¿verdad? Me salté una aquí, podemos ver esa imagen de una neurona, podemos decirlo. Y relacionando la violencia neuronal junto con vemos que nos acercamos y nos volvemos inmunes, ¿verdad? Con la violencia neuronal nos volvemos inmunes debido a los cambios, ¿verdad? Si nosotros dejamos que nos disciplinen, nos volvemos inmunes poco a poco, ya que
a como estábamos antes, a cuando nos disciplinan, vemos un cambio. Entonces al hacer cambios nos volvemos inmunes. Byung-Chul Han, quien es el que se basó en todo esto, también se basó en enfermedades de hiperactividad, síndrome de desgaste ocupacional, entre otras. La dialéctica negativa y positiva tiene presencia en la toma de decisiones. Entonces la toma de decisiones entra en este tema de más allá de la sociedad disciplinaria, y podemos ver aquí también esta imagen de prácticamente como una mano junto con bastantes personas leyendo un periódico. Con esta imagen creo que nos da una percepción o una manera de pensar que al momento que nos disciplinan, al momento que nos educan, podría ser que alguien más arriba de la sociedad esté como titiritero, un famoso titiritero. Entonces aquí entra la parte de Alain Herberg. Él nació en 1950. Este sociólogo sitúa la depresión en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. Mas él cree que la depresión no es del todo importante para él, pero la depresión afecta gravemente a la sociedad, y esta depresión nos obliga a estar solos, nos obliga a la soledad. Entonces dentro de este también llega lo que es la parte del rendimiento, pero al momento de rendir en nuestro trabajo o en lo que hacemos, llegamos a un momento en el cual podemos causarnos infartos, pero infartos psíquicos a causa del agotamiento, porque al rendir nos agotamos. Entonces, como consecuente, llega lo que es el síndrome de desgaste. Como lo expresaba Alain Herberg, causa infartos al momento del rendimiento, pero no infartos en el corazón, sino que infartos psíquicos, infartos mentales. Entonces, a causa del rendimiento, causa agotamiento, y a la causa del agotamiento entra lo que es el síndrome de desgaste ocupacional. Siendo esto, tenemos aquí la siguiente diapositiva, lo que dice: el exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en una autoexplotación. Podemos ver a una mujer prácticamente colapsándose o cansada, fatigada de lo que es dar su rendimiento al 100%. Y esto es un vistazo a lo que viven muchas personas, dando lo mejor de sí, pero son explotadas física y mentalmente. Muchas veces en los trabajos hay muchas personas que son explotadas y hay otras que no. Entonces en este caso entra esa parte de ese tema que expresa lo que es Herberg. Luego de esto entramos al aburrimiento profundo. Este tema pasa a lo que es el exceso de positividad. Esto tocamos un tema llamado multitasking. Cuando nos referimos a multitasking, entramos a un tema en el cual se compara al hombre con el animal. ¿Por qué? Porque el animal puede cuidarse solo, puede que, si es hembra, puede cuidar sus crías, les busca comida, se cuida mutuamente junto con su pareja, y así como se cuida con su pareja, también se cuida a sí misma. Entonces por eso se compara al ser humano o al hombre con el animal, ¿verdad? Y a esto se le llama multitasking. Y este multitasking es algo que en la vida diaria se tiene que sobrellevar hasta un punto donde lo cotidiano se transforma en aburrimiento. Porque pasa que de tanto que estamos cuidándonos, estamos cuidando a nuestra pareja, estamos cuidando nuestras crías, nuestros hijos, etcétera, se vuelve algo rutinario. Entonces esto lleva al aburrimiento, y esto entra como un aburrimiento profundo. Walter Benjamin habla acerca de que en el sueño es donde se da la relajación. Cuando llegamos a un punto en que llegamos a un aburrimiento profundo, este pensador Walter Benjamin expresó que mediante el sueño podemos obtener la relajación.
Así como todos los días tenemos muchas cosas que hacer, como le explicaba aquí, el multitasking es algo de la vida diaria. Al final, cuando llegamos a casa, ya es de noche, sabemos que hay que dormir, obtenemos el descanso, obtenemos la relajación. Y es donde aquí el cuerpo está listo para un siguiente día. Entonces es algo rotativo, algo rotativo. Tanto el animal como el ser humano tiene la obligación de distribuir su atención en muchas actividades, aunque no esté capacitado para hacerlo. Esto es algo que expresa también este pensador. Lo cual el aburrimiento produce estrés. Crean o no, el aburrimiento puede causarnos estrés. Y parece que no, ¿verdad? Porque estamos aburridos, no sabemos qué hacer. Pero al no saber qué hacer es cuando encontramos el estrés. Entonces, el aburrimiento o el aburrimiento profundo nos causa estrés. La mente pasa ocupada con tantas cosas que dejó de escuchar, de opiniones hasta puntos de vista favorables a su situación. Cuando estamos aburridos, nos estresamos porque, comenzamos a pensar muchas cosas, comenzamos a hacernos preguntas, la mente comienza a trabajar y se fatiga, se cansa, y es ahí donde entra el estrés. Cuando el ser humano es tolerante, ya tiene la capacidad de conllevar el aburrimiento. Encuentra soluciones donde anteriormente miraba problemas. Esto creo que nos da un punto de vista para que aprendamos a ser tolerantes. Yo creo que si nosotros aprendemos a tolerar muchas cosas, creo que podemos superar el aburrimiento profundo, ¿verdad? Es así como obtenemos estos temas de mi parte, y va a pasar mi compañero Jairón a explicar de Vita Activa en adelante. Bueno, seguiremos con otros subtemas del libro La Sociedad del Cansancio, de la cual anteriormente el compañero Axel David Quintanilla había expuesto. Expondré sobre Vita Activa. Vita Activa, según Johanna Arendt, una de las filósofas más influyentes de Alemania del siglo XX, define Vita Activa a la primacía de la acción. Al definirla, se consagra como su maestro Heidegger al accionismo heroico. No obstante, Heidegger orienta la acción decisiva a la muerte. La posibilidad de muerte del ser humano impone límites a la acción y la convierte en algo finito. Es decir, según la posibilidad de muerte del ser humano, no puede accionar libremente. Imposibilita al ser humano a accionar libremente. Lo contrario de Johanna Arendt, orienta la posibilidad de acción al nacimiento, lo que da un énfasis más heroico. Según la autora y filósofa Johanna Arendt, por el simple hecho de que el ser humano nazca, en virtud de la condición de nacido, surge un efecto. La creencia, según Johanna Arendt, la creencia que originaba milagros es reemplazada por la acción heroica del ser humano. Es decir, no surge un milagro sin el accionar del ser humano. Para la filósofa, los milagros existen porque el ser humano hace una acción heroica. Sin la acción heroica del ser humano, los milagros no existieran. Para la filósofa Arendt, la sociedad moderna aniquila toda posibilidad de acción, y esto convierte al hombre en un animal laura. Es decir, el hombre se vuelve prisionero de su propio trabajo. El animal laural tardomoderno que se ha vuelto el hombre, este ser es individualista, tiene mucho ego. Esto lo obliga a convertirse en un ser humano aislado. Su principal prioridad es el trabajo.
y esto se aísla de la sociedad. El animal tardomoderno, animal laboral, que menciona Ariel en su ensayo, tiene tanto ego que está a punto de explotar y es todo menos pasivo. La filósofa dice que si tan siquiera este ser humano que se ha convertido en animal laboral dejara su ego y su individualismo y se entregara plenamente al proceso de especie, gozaría plenamente de la serenidad propia del animal, es decir, de el hombre, de tan esclavo que es de su propio trabajo, no logra de la serenidad que viven los animales. La falta, la pérdida de fe y la pérdida de creencia en Dios afectan al animal laboral y hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero. Es decir, esto hace que el hombre mantenga siempre un nerviosismo, porque para él nada es constante, sino que todo es pasajero. Otro de los subtemas de Sociedad del Cansancio es Pedagogía del Mirar. En este libro habla sobre Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que formula 3 tareas para las que se requiere educadores. En esta habla que hay que aprender 3 tareas. Una de ellas es aprender a mirar, aprender a pensar y aprender a hablar y a escribir. Lo más importante para Friedrich es que el aprender a mirar, el ser humano tiene que ver las cosas de más cerca y más pausado. Esto quiere decir que el ser humano tiene que controlar sus impulsos, no puede irse a la ligera o a tomar decisiones que pueden ser erróneamente, sin antes mirar las cosas desde otro ángulo o de una forma más profunda. Esto ayuda al ser humano a tener más control de sí mismo, lo cual le puede evitar a futuro muchos errores cometidos, porque así el ser humano no se va a la primera impresión, sino que tener una vista larga y pausada. Esto con el fin de siempre de cometer los menos errores posibles del ser humano. Friedrich Nietzsche clasifica 2 tipos de actividad. Una de ellas es la estupidez mecánica. En esta habla que es libre de interrupciones. Aunque la máquina tiene una alta capacidad en cálculo, no sabe cuándo detenerse ni cómo detenerse. Es decir, no cuenta con capacidad para tomar decisiones o escoger entre varias cosas. De eso habla cuando se refiere sobre la estupidez mecánica. Como segunda actividad tiene la rabia, que habla que la rabia tiene la posibilidad de interrumpir un estado y posibilitar otro nuevo. La rabia y el enfado tendrían la misma relación que el miedo y el temor. Cuando hablan de miedo y el temor, es lo que siente el ser humano y se refiere al ser humano tal y como es. Otro de los subtemas que presentaremos es el caso Bartleby. Bartleby menciona una sociedad disciplinaria, por ello presenta un relato de topografía disciplinar
mediante el uso de palabras muro y muerte. La vida emocional de Bartleby es todavía la de un sujeto de obediencia y no presenta todavía los síntomas de un anima laura o de una sociedad tardomoderna. Que el anima laboral vive con depresión, sufrimiento y se aísla a sí mismo de la sociedad, el cual para Bartleby él no describe al ser humano como un anima laboral, sino que lo describe como un ser humano disciplinado, sin preocupaciones, sin que lleva una vida tranquila. Describe al ser humano diferente a como lo describe la filósofa Johanna Ariet. Sociedad del cansancio. En este último subtema, sociedad del cansancio, Hahn se refiere a la sociedad del rendimiento como una sociedad activa. Para el filósofo Hahn, esta sociedad se convierte paulatinamente en una sociedad de dopaje. Es decir, la sociedad no rinde sin dopaje, esto obtiene un rendimiento sin rendimiento. Lo que se refiere a que esta sociedad prácticamente está sobrepasando de sus límites, no puede rendir por sí misma, sino que necesita de otra sustancia para obtener más de lo que puede generar sin estar dopado. Para el filósofo Hahn, este dopaje cerebral busca un rendimiento más amplio, tener una memoria más amplia del ser humano y así poder rendir más. Esto algunos científicos lo ven de una manera irresponsable, mientras que para otros en esta vida o en la sociedad moderna es importante para algunas personas doparse para así tener o conseguir una memoria más amplia y poder tener un mejor rendimiento en el trabajo. Para el filósofo Hahn existen dos tipos de cansancio. Uno de ellos está el cansancio elocuente, el cual permite al ser humano mirar y reconciliar lo que está haciendo. En este cansancio elocuente, el ser humano puede reconciliar de que se está volviendo un anima laura, es decir, se está penetrando en el propio trabajo, que se está aislando de la sociedad. Por lo tanto, tiene la oportunidad de reconciliar lo que está haciendo malo y así poder disfrutar más, un poco más la vida. Mientras el otro cansancio que podemos encontrar es el cansancio de la positividad, es decir, el superarse yo mismo a diario. Este cansancio de positividad, el ser humano busca superarse a sí mismo y entre más cosas puede hacer, más quiere superarse. Esto lo lleva a tener una competencia en sí mismo, lo cual puede llevar al hombre o al ser humano a deprimirse, y tal como lo dice su nombre, es un tipo de cansancio el cual el hombre no puede reconciliar como el anterior, y por eso día tras día trata de superarse a sí mismo. Para concluir este tema de la sociedad del cansancio junto con sus subtemas, tenemos tres conclusiones breves. Con estas tres conclusiones breves, la primera, señalamos claramente lo que se vive en nuestra sociedad. Podemos ver que todo este tema es parte de lo que estamos viviendo hoy en día, una enfermedad
A diferencia que esta es una enfermedad mediante un virus para el ser humano físico, y el otro es un emblemático, que al final sí afecta al ser humano físicamente, ya que sus rendimientos se agotan, ¿verdad? Como punto número 2, en conclusión, se enfoca en la vida autodestructiva debido al cansancio y aburrimiento que conlleva la depresión, ¿verdad? Aquí tocamos los temas del aburrimiento que nos llevan a la depresión, y es así como perdemos lo que es la parte de la tolerancia. Y como punto número 3, junta conceptos en base a Dios y la vida sin fe, viendo un punto de vista creyente. Al momento de obtener un punto de vista creyente, es aquí donde relacionamos temas, ¿verdad?, de este tema de la sociedad del cansancio en base a Dios, en este caso. Entonces, estas serían las conclusiones. De mi parte, esto sería todo, ¿verdad? Espero que la explicación breve que dimos de los temas junto con mi compañero Jairón hayan sido gratificantes y congruentes, y esperamos que puedan entender y puedan ejercer este tema día a día y lo lleven en su mente. Muchas gracias.